Hola, soy la doctora Yamila Méndez y hoy vamos a dar la unidad número 5 de Derecho Internacional Público, en la cual vamos a empezar con el individuo ante el derecho internacional. Bueno, el primer concepto que tenemos acá es la nacionalidad. Para Moya Domínguez es la pertenencia permanente y pasiva de una persona a un determinado Estado, un vínculo permanente de carácter pasivo con un Estado, mientras que la ciudadanía, concepto del derecho constitucional, es un vínculo activo que otorga derechos políticos. La nacionalidad tiene un aspecto jurídico y un aspecto sociológico. El jurídico es lo relacionado a la ley y el sociológico se relaciona con el sentimiento de pertenencia de la persona al país, a un país. La clasificación de la nacionalidad puede ser en primaria u originaria, cuando es por nacimiento, y secundaria o adquirida, cuando se adquiere, por ejemplo, por matrimonio. La apátrida es la situación en la que una persona carece de nacionalidad, y existen también casos de doble o múltiple nacionalidad en donde una persona posee más de una nacionalidad. La protección diplomática es la invocación de la responsabilidad de un Estado frente al perjuicio que éste hubiere causado por un hecho internacionalmente ilícito a una persona física o jurídica cuya nacionalidad pertenece a otro Estado. ¿Cuál es la finalidad de la protección diplomática? Primero, prevenir la violación de normas internacionales relativas a extranjeros. Segundo, obtener el cese de la actividad de carácter ilícito. Y tercero, obtener una reparación. ¿Cuáles son las condiciones para que la protección diplomática se dé? Primero, tener la nacionalidad de cuyo Estado la protección se reclama. Segundo, haber agotado los recursos internos. Y tercero, una conducta intachable del reclamante. El régimen de la ciudadanía y la naturalización en la Argentina. La Argentina adoptó un sistema mixto correspondiendo al Congreso dictar las leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad con sujeción al principio de la nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina. Protección internacional de los derechos humanos. Subjetividad internacional de la persona humana. Dentro de la subjetividad internacional tenemos diferentes teorías. La primera teoría es la positivista, que niega la personalidad internacional del individuo. La segunda, que equipara al individuo con el Estado. Y la tercera teoría, que es intermedia. Para la cátedra, el individuo es un sujeto parcial del derecho internacional, ya que es un sujeto de algunos derechos y obligaciones, pero en el campo de los derechos humanos asume subjetividad internacional. Los sistemas de protección creados a partir de la Segunda Guerra Mundial le otorgan al individuo legitimidad para acceder a jurisdicciones internacionales ante amenazas o violaciones a estos derechos por parte del Estado obligado a respetarlos, derecho que se otorga con características especiales en cada jurisdicción regional. El derecho internacional de los derechos humanos. El mismo tiene características muy particulares, como la internacionalización, la subsidiariedad, la irrenunciabilidad, la progresividad, la socialización de su alcance, la universalidad, la indivisibilidad e interdependencia y el catálogo de derechos. Estos derechos tienen límites especiales. La restricción a los derechos por la legislación nacional y la restricción temporal de ciertos derechos. Los mismos no son en general absolutos y admiten restricciones que deben establecerse por ley, y el sistema internacional establece normas que el Estado debe acatar para su adecuada protección. Casos de regulación especial de los derechos humanos son, por ejemplo, la protección del extranjero, la protección de los trabajadores, la no discriminación con respecto al sexo, protección de los accionistas y otros casos. Dentro de los esquemas universales y regionales de promoción y protección de los derechos humanos tenemos la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el Sistema Regional Europeo y el Sistema Regional Americano. Asistencia humanitaria. Esta tiene la finalidad de dar una respuesta rápida y bien coordinada a las emergencias para salvaguardar vidas y facilitar la rehabilitación y el desarrollo de las poblaciones damnificadas, y para coordinar los diferentes aspectos de la asistencia de emergencia en casos de desastres naturales o provocados por el hombre. El desarrollo económico y social es la mejor protección contra el desastre. Responsabilidad internacional del individuo. La jurisdicción penal internacional.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional es el fruto del trabajo de generaciones de penalistas e internacionalistas que, bajo el auspicio de las Naciones Unidas y durante casi 50 años, han tratado los principales tipos penales del derecho internacional y representa el mayor aporte que la doctrina penal e internacional haya ofrecido después de Nuremberg para la realización de la idea de una jurisdicción penal auténticamente internacional. Los antecedentes de Nuremberg y Tokio, junto con la referencia de la Convención contra el Genocidio a una futura Corte Penal Internacional, no implicaron una dinamización de los trabajos y hubo que esperar hasta la década de los 90 para ver cambios sustantivos en la materia. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. ¿Cuáles son los principios aplicados por la Corte Internacional? Bueno, el funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial. Los principios son complementariedad, nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, irretroactividad, responsabilidad penal individual. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del presunto crimen, improcedencia de cargo oficial, responsabilidad por el cargo, imprescriptibilidad, responsabilidad por cumplimiento de un cargo. Investigación y enjuiciamiento. La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se pueden iniciar por tres formas: por remisión de un Estado parte a la Corte de una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de oficio por el fiscal de la Corte, y una vez que el fiscal maneje estos antecedentes, puede archivarlos o presentar una acusación que es revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares, que revisa los antecedentes hechos valer por el fiscal. Penas y cumplimiento. Las penas que puede establecer la sentencia pueden ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años o, por la gravedad de los crímenes, cadena perpetua, además de una multa y del decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado. La pena se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte, Holanda, o en otro de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países. Muchas gracias.